Amigas, amigos, ¿cómo me les va? Nuevamente aquí con ustedes el profe licenciado saludándolos, y en esta ocasión, derivado de los videos que subimos sobre las etapas del procedimiento, nos preguntaron cómo estaba eso de que hay una calificación de la detención y nosotros decíamos que hay dos formas de detener, digámoslo así en términos generales, a una persona porque haya cometido un delito. La primera es la orden de aprehensión, que esa orden de aprehensión la tiene que solicitar el Ministerio Público ante un juez de control, y si considera que existen los elementos suficientes, emite una orden de aprehensión y obviamente la Fiscalía ejecuta esa orden de aprehensión, detiene a la persona y la pone a disposición del juez de control. Y decíamos, en esos casos no se hace una calificación de la detención. Ahora bien, ¿cuándo sí se debe de calificar de legal una detención? Pues bueno, cuando la persona sea detenida en lo que se conoce como flagrancia, ¿sí? ¿Qué es la flagrancia? De acuerdo al Código Nacional de Procedimientos Penales, que es nuestra norma que rige el proceso penal, encontramos el artículo 146, donde se nos indica que cualquier persona puede ser detenida sin orden judicial en caso de flagrancia. Y nos dice también qué debemos de entender por flagrancia. Pues bien, la fracción primera de este artículo 146 nos dice que flagrancia es cuando la persona sea detenida en el momento de estar cometiendo un delito. Es decir, donde lo cachan, donde lo agarran con las manos en la masa, como coloquialmente lo decimos. Si hay una persona que ingresó a un domicilio a robar y por fortuna llega la policía en ese momento y pueden detener al sujeto, entonces esa es una detención en flagrancia. Si tú vas en tu vehículo por la calle y golpeas a una persona y le provocas ya sea lesiones o incluso la muerte, incluso puede ser que cualquier ciudadano te pueda llegar a detener porque estás cometiendo ese delito en particular. Eso lo encontramos incluso en el artículo 16 constitucional, que en muchos lugares le llaman el arresto civil, ¿sí? Cualquier ciudadano, cualquier persona. Entonces, el primer supuesto es justamente cuando la persona es detenida al momento de estar cometiendo un delito. Y luego tenemos una segunda fracción que nos indica: también puede ser detenido en flagrancia inmediatamente después de haber cometido el delito y la persona es detenida. Y en esta segunda fracción nos establece dos supuestos. Uno, cuando es sorprendida cometiendo el delito y es perseguida material e ininterrumpidamente. Ojo, aquí se necesita que se conjunten esos dos verbos. La persecución debe de ser de forma material, es decir, física, de manera directa e ininterrumpidamente. En tiempos pasados, muchos argumentaban que si se iba persiguiendo a una persona que había cometido un delito y lo perdían de vista, pues ya se acababa la flagrancia, ¿sí? En este supuesto, el Código Nacional nos establece justamente esto: que la persecución sea material e ininterrumpidamente. ¿Cuánto puede ser la persecución? No sé, 2 horas, 3 horas, depende mucho del supuesto. Si en una carretera, por ejemplo, de manera intempestiva, tú le pegas a otro vehículo y haces que ese vehículo se salga de la carretera y tú te escapas, digámoslo así, y se le da noticia a la policía y dan los datos de tu vehículo, pues te pueden empezar a perseguir. Y puede ser que te persigan 1 hora, 2 horas, y si al final de cuentas te detienen, estaremos ante un supuesto de la flagrancia, porque justamente después de haber cometido ese hecho ilícito, tú fuiste perseguido de manera material e ininterrumpidamente. El segundo supuesto que nos establece la fracción segunda, es decir, el inciso B, señala cuando la persona, o sea, el que cometió el delito, sea señalada, ya sea por la víctima o el ofendido,
ya sea por algún testigo que vio de manera directa y te señala. ¿Cómo puede hacer ese señalamiento? Por la vestimenta, las características físicas, la motocicleta en la que huiste, la bicicleta en la que te fuiste, el vehículo en el que te hayas escapado, digámoslo así. Entonces te pueden señalar, ¿sí?, ya sea la víctima, el ofendido, algún testigo presencial, o bien incluso cuando quien haya intervenido con esa persona al momento de cometer el delito te pueda señalar a ti también, ¿sí? Pensemos que son dos sujetos que se meten a robar a una farmacia, que no es nada común. Se meten a robar a una farmacia, salen, uno se va por un lado, otro se va por otro, pero al sujeto 1 no lo detienen, pero al sujeto 2 sí lo detienen, ¿sí? Y ese sujeto 2 le encuentran, por ejemplo, objetos, mercancía de lo que se robaron en la farmacia. Entonces, a ese sujeto 2 que encontraron y que le encontraron justamente objetos que fueron robados, puede también señalarte a ti como sujeto 1, y eso se puede llegar a entender justamente también como flagrancia, ¿sí? También puede ser flagrancia, de acuerdo a este inciso B de la fracción segunda del artículo 146, cuando se cuente con información o indicios que hagan presumir fundadamente que el sujeto intervino en la comisión del delito. Esto es cuando la persona señalada, la policía anda buscando, anda haciendo esa persecución, de repente te encuentran, ¿sí? Probablemente a la vista no traigas ningún objeto, pero existen indicios que presumen que se intervino en el delito. ¿Cuáles son esos indicios? Pues bueno, que las gentes de la farmacia te vieron, te identificaron, dieron tus características físicas, dieron las características de tu vestimenta, y esos son indicios que permiten justamente detener a la persona para realizar una verificación de si pudo haber sido ese sujeto el que participó en el delito, y entonces estaremos en un supuesto de flagrancia. Finalmente nos dice este artículo 146, para los efectos de la fracción segunda, inciso B, de la que acabamos de comentar, se considera que la persona ha sido detenida en flagrancia por señalamiento siempre y cuando inmediatamente después de cometer el delito no se haya interrumpido su búsqueda o localización. Ya comentábamos nosotros, no puedo denunciar a lo mejor el hecho el día de hoy y a los 2 días encontramos al sujeto, ¿sí? O incluso se lo señala a la policía y digo, mire, ese fue el que robó el otro día en la farmacia. Eso ya no va a ser flagrancia. ¿Por qué? Porque no existió una búsqueda y localización ininterrumpida, ¿sí? Entonces, hay que tomar en consideración justamente esto. ¿Qué pasa cuando te detienen en flagrancia? ¿Qué es lo que se debe de hacer cuando a una persona se detiene en flagrancia? Pues obviamente se debe de poner a disposición del Ministerio Público. ¿Por qué? Porque el Ministerio Público es el encargado de hacer la investigación de los delitos, ¿sí? Tenemos delitos que son competencia del Ministerio Público Federal y tenemos delitos que son competencia del Ministerio Público de cada una de las entidades federativas, también denominado fuero común. Entonces hay que tomar en consideración, cuando un delito es del fuero federal, obviamente será puesto a disposición del Ministerio Público Federal. Cuando es un delito que aparece en el Código Penal del estado en el que te encuentras, pues obviamente será competencia del fuero común, como le llamamos, el Ministerio Público del fuero común, ¿sí? Y se pone a disposición esta persona detenida ante el Ministerio Público. Obviamente hay una serie de requisitos en el ámbito policial que se deben de llevar a cabo desde que se detiene a una persona. Hay que hacer la lectura de derechos, hay que hacer una inspección de la persona, hay que hacer cadena de custodia de los objetos que se hayan asegurado, hay que hacer un registro de la detención porque existe un registro nacional de detenciones, hay que hacer un informe policial homologado
que también es una obligación que establece el propio Código Nacional de Procedimientos Penales y también la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, para poderlo poner a disposición a una persona detenida ante el Ministerio Público, ¿sí? Todo esto es parte de esa detención legal. En muchas ocasiones puedes decir, oye, a mí me pueden detener en mi vehículo, en la vía pública, si yo estoy ingiriendo bebidas embriagantes, porque mi vehículo es propiedad privada. Sí, efectivamente, es propiedad privada. Sin embargo, estás en la vía pública. Y el ingerir bebidas embriagantes en la vía pública, yo me atrevería a decir que en todos los municipios de nuestro país es una falta administrativa. ¿Te pueden detener? Sí, te pueden detener. ¿Por qué? Porque estás cometiendo una falta administrativa. No un delito propiamente, pero sí te pueden llegar a detener.